Hemos estado conversando sobre políticas públicas y sobre gestión pública, ¿no? Habíamos ya dialogado que la administración pública se divide en dos, ¿no? Las políticas públicas y la gestión pública. Frecuentemente en los temas de gobierno, tanto nacional, subnacional, es decir, regional o local, y se habla mucho de lo que significa eficiencia y eficacia, ¿no? Y he querido con este gráfico, pretendo con este gráfico alcanzar una claridad respecto de las definiciones en razón a estos dos términos, ¿no? ¿Qué se entiende por eficiencia y qué se entiende por eficacia? Y diríamos cuál sería el perfil adecuado que se requiere de un gestor público para conducir al éxito del ejercicio de la gestión profesional, pero también a alcanzar importantes niveles de rendimiento en las instituciones públicas del Estado en la cual labora el gestor público, ¿no? Por ejemplo, observamos en la parte inferior, ¿no?, lo que acá aparece en la parte inferior izquierda, ¿no?, el concepto de eficiencia y eficacia, es decir, no es eficiente el gestor público y tampoco es eficaz, ¿no? La eficiencia tiene que ver con el uso, como lo comenté, siendo el propósito de los sistemas administrativos. La eficiencia tiene que ver con el uso racional, transparente, honesto, técnico de los recursos del Estado. O sea, la eficiencia tiene que ver con cómo utilizas los recursos infraestructurales, tecnológicos y de comunicaciones, básicamente de lo que son, por ejemplo, el hardware y las redes de intercomunicación, cómo utilizas centralmente los recursos financieros y presupuestarios, si estos los utilizas de manera transparente, de manera honesta, de manera racional, de manera que permita efectivamente decir que sí se está usando eficientemente los recursos, ¿no? O sea, no hay desperdicio de los recursos en gastos innecesarios que no están articulados al cumplimiento de metas, a la realización de objetivos, al desarrollo de actividades y al desarrollo de las tareas propiamente en las actividades, de las actividades en la administración del Estado. Entonces, eso es el primer alcance de eficiencia. Y el tema de eficacia tiene centralmente que ver con el cumplimiento, por eso se relaciona la palabra eficacia con efectividad. Tiene que ver con alcanzar el cumplimiento, o sea, lograr la meta, alcanzar el objetivo, desarrollar en el espacio y el tiempo determinado la actividad que nos hemos encomendado desarrollar. La eficacia, por consiguiente, va a tener que ver con el tema: apliqué recursos eficientemente y logré alcanzar las metas y el cumplimiento de los objetivos. Por eso en el primer escenario se dice que esta persona, cual hemos denominado es un parásito en la administración del Estado, no es eficiente ni tampoco es eficaz, es decir, no alcanza las metas, no logra los objetivos y, para colmo, desperdicia los recursos de la entidad del Estado, ¿cierto? O sea, no usa de manera racional, ni transparente, ni honesta los recursos del Estado. Avanzando, decimos, por ejemplo, en un tipo de gestor público que sí es eficiente, pero lamentablemente no alcanza niveles de eficacia en el cumplimiento de sus funciones, por ejemplo, ¿no? Se trata de que puede administrar adecuadamente los recursos, sí, efectivamente existe transparencia y rendición de cuentas, existe un importante nivel de comunicación respecto a los gastos, hay un buen nivel de ejecución y de control presupuestario en ellos, podríamos decir que hay transparencia, pero lamentablemente este gestor, en el ejercicio de su trabajo en la entidad del Estado, no logra alcanzar las metas, los objetivos y, por cierto, la realización del cumplimiento de la misión y el por el cual fue contratado en las diferentes modalidades que existen en la administración del Estado. Por lo tanto, este gestor no es eficiente, correcto, o sea, es eficiente pero no es eficaz. Lo tercero sería una situación inversa, que es lo tercero que vemos en el cuadro, es lo tercero que podemos observar en el cuadro, correcto, y vamos a decir que este gestor es eficaz pero no es eficiente, es decir, sí efectivamente logró
cumplir las metas a través de los indicadores en las actividades de los planes operativos, sí logró las metas a través de los indicadores en las actividades estratégicas, sí alcanzó las metas en los proyectos de inversión pública para las actividades que conforman los proyectos, pero obviamente hubo un uso indiscriminado, excesivo, respecto de la utilización de los recursos presupuestarios y financieros. Por ejemplo, podríamos afirmar que inicialmente la obra en la parte de los estudios de preinversión correspondían en los estudios preliminares, en el perfil a un monto determinado. Cuando esto pasó a ser ya un expediente técnico antes de su ejecución, hubo un 50% más de ampliación en la utilización de los recursos sostenidos probables en la ejecución de la obra. Cuando la obra se ejecutó para ingresar luego ya al mantenimiento después de la ejecución y operación de la obra y sostener, por cierto, la obra, tuvo un incremento de más del 100%, entonces se pudo haber alcanzado metas, se pudo haber alcanzado objetivos, tanto en los proyectos como en las actividades, pero sin embargo hubo un uso indiscriminado de recursos, de tal manera que no resultaría también lo que consideramos nosotros debe ser el perfil de un gestor público. Más bien diríamos que se trata de la cuarta parte, no sé si logramos movilizar la parte superior derecha, y vamos a observar de que existe ya, correcto, un gestor público que podríamos denominarlo que es eficiente y es eficaz de manera simultánea, ¿no es cierto? Es decir, efectivamente este gestor público organiza de manera coherente, de manera transparente y honesta, de manera técnica y de manera profesional, el uso de los recursos en su integridad, centralmente los recursos de orden económico, financiero, presupuestal, y por efecto paralelo, lo más importante es que gasta, pero va cumpliendo en efecto simultáneo el cumplimiento de sus metas y objetivos. Entonces hablamos de ese prototipo de gestor, ¿no? Porque dice, hay transparencia y rendición de cuentas, hay importantes niveles de ejecución de gasto y control del mismo, y se va observando que en la tendencia que se logra visualizar existe un importante rendimiento y rentabilidad en la aplicación de los coeficientes de eficiencia y eficacia. Entonces, un poco referir lo que habitualmente sucede en la administración del Estado. Muy bien, vamos entonces a entrar a la siguiente gráfica. A ver, yo les conversaba ya en la reunión pasada, esto es algo que lo vamos a ver de manera sostenida y permanente, lo estamos conversando todos los días miércoles en el Congreso de la República, los miércoles de 7 a 9, en el ciclo de conferencias hacia una nueva gestión pública, reforma del Estado, en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión, en el Congreso, y lo estamos trabajando también en la conferencia de los sábados, ¿no? A ver, nosotros hemos dicho que hay la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, más conocida como LOPE, ¿no? La 29158 de diciembre del año 57. Así como también desde el año 2002 existe una ley orgánica de municipalidades, LOM, y existe una ley orgánica de los gobiernos regionales. El Poder Ejecutivo, gobierno central, tiene una ley orgánica, ¿no? Que es la ley orgánica 29158. Dentro de los aspectos varios que contempla las definiciones y alcances de esta, tenemos el artículo 46 de los sistemas administrativos, ¿no? Entendiéndose que el propósito de su existencia, o sea, la razón por los cuales existen los sistemas administrativos, tiene en esencia que ver con garantizar el uso eficiente de los recursos del Estado, ¿cierto? Algo que está relacionado a la gráfica anterior, garantizar el uso eficiente, quiere decir razonable, quiere decir transparente, quiere decir honesto, técnico de los recursos del Estado. Ese es el propósito, ¿no? Entonces, en la gráfica podemos observar que son 11 sistemas administrativos. Están los 11 sistemas administrativos, ¿no? Uno de ellos, que es el 11, lo he puesto con un color diferente y ustedes pueden visualizarlo, habla del sistema administrativo de la modernización de la gestión pública. Yo diría que es el más importante,
porque tiene un efecto aglutinador, ¿no? Es uno de los 11 y sin embargo considera a varios de los 11, ¿no? Porque como ustedes saben, y ojalá Dios permita que a través del espacio-tiempo del desarrollo de las conferencias podamos tener un abordaje técnico de integralidad de lo que ha significado y de lo que significa, digamos, sustentar el modelo o la metodología de cómo modernizar el Estado. Es decir, cómo alcanzar ese propósito de ser un Estado ausente a un Estado presente, ¿no? De ser un Estado que no ha dado solución a los problemas centrales del país, a un Estado que sí da resultados y que sí da soluciones, ¿no? Es decir, a un Estado que puede encarar de manera definitiva, por ejemplo, la lucha frontal contra la corrupción, la lucha frontal contra los malos manejos del recurso del Estado, que se traduce en índice de corrupción impresionantes en el país, un Estado que sea capaz de garantizar un crecimiento de la economía nacional a importantes indicadores, que procure pasar del crecimiento a un desarrollo económico, hecho que lo hemos venido conversando en las reuniones anteriores. Un Estado que se convierta en esencia en una plataforma importante para garantizar la atención efectiva, eficiente, cálida y con servicios de calidad a la ciudadanía. Es decir, un Estado que esté plenamente al servicio del ciudadano. Bajo ese propósito aparece este sistema administrativo de la modernización de la gestión pública. ¿Y por qué decimos que es un sistema que aglutina, que incorpora otros sistemas administrativos, no obstante ser el 11º, ¿no? Por ejemplo, incorpora una primera columna del modelo al sistema administrativo de políticas públicas y planificación estratégica, ¿no? Por ejemplo, incorpora una segunda columna del modelo, que no lo estamos viendo gráficamente, al presupuesto público, que es también uno de los 11 sistemas administrativos. Incorpora una tercera columna en el modelo a lo que son el servicio civil meritocrático en el Estado, que es un esfuerzo que se está desarrollando por la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, desde el año 2005 en el país, y que en este último año, en el año 2014-15, ha tenido importantes avances, indicándose, por ejemplo, que ya 6 instituciones públicas del gobierno central a fines de este año deben haber culminado las fases que corresponden a la aplicabilidad y al ingreso definitivo de los trabajadores a la nueva ley del servicio civil, y que actualmente existen más de 150 instituciones del Estado que están en pleno proceso de desarrollo de las fases para poder incorporarse a la ley, ¿no? Entonces, este sistema de modernización, repito, incorpora el planeamiento estratégico, al presupuesto público, a la gestión de los recursos humanos, el servicio civil meritocrático, incorpora también a la gestión por procesos y la simplificación administrativa y el análisis de estructuras organizacionales en el Estado, que no es correcto, no es sistema administrativo. Y por otro lado, en quinto lugar, incorpora lo que son el manejo de los sistemas de información, lo que corresponde a indicadores de medición y supervisión para el cumplimiento de metas y la gestión del conocimiento. Y así como tiene 5 columnas que sostienen el modelo de la modernización del Estado, tiene 3 ejes de transversabilidad, es decir, horizontales, hacia los 5 columnas del modelo, que tienen que ver con gobierno electrónico, gobierno abierto y cooperación interinstitucional. Como te das cuenta cómo hemos podido decir que este sistema administrativo es un sistema administrativo integrador que aglutina a su vez a varios sistemas administrativos que están contemplados en esta ley orgánica del Poder Ejecutivo. Sin embargo, resulta ser uno de los 11 también, ¿no? Ahora, este sistema administrativo tiene, por cierto, un órgano rector a nivel nacional, quien ha establecido la estrategia, la política y el plan de implementación a través de decretos supremos, ¿no? Y tiene la normativa interna para que las instituciones públicas puedan llevar a cabo los procesos de ser instituciones modernas, porque un Estado se moderniza
en la medida que las instituciones que conforman la estructura del Estado se modernizan también. Entonces, la Secretaría de Gestión Pública es un órgano que corresponde a la estructura organizacional de la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta Secretaría de Gestión Pública es el órgano rector del sistema administrativo de la modernización de la gestión del Estado. Muy bien, ahora, uno de los aspectos que aún falta, digamos, encarar es la siguiente, ¿no? Es decir, la correspondencia que debe existir entre el sistema administrativo de modernización y el órgano dentro de las estructuras orgánicas de cada entidad, es decir, ministerios, organismos constitucionalmente autónomos, gobiernos regionales, gobiernos locales, etcétera. Es decir, cuál es el órgano que debe conducir al interior de las instituciones, ¿no?, de estas sesiones a las que he hecho referencia, el proceso de modernización de la entidad propiamente dicha, ¿no? Algunos dicen que debe ser la gerencia de planeamiento y presupuesto, pero si tú observas el modelo, la gerencia de planeamiento y presupuesto o la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, siendo un órgano de asesoría en la estructura orgánica de las entidades, no tiene alcance integral sobre el modelo, es decir, tiene un alcance parcial de algunas de los componentes verticales del modelo y no de los 5, de tal manera que descalifica el concepto de gerencia de planeamiento y presupuesto, ¿no? Algunos dicen que debe ser la Secretaría General, ¿no?, y otros que debe ser un órgano, ¿no es cierto?, específico, que debe estar como órgano de asesoramiento y al costado del titular del pliego como máxima autoridad administrativa de las entidades correspondientes, ¿no? Y que los sistemas deberían corresponder a ese órgano de alta dirección, que sería el órgano de la modernización y la gestión, de la modernización de la gestión institucional. No la Secretaría, porque la Secretaría General tampoco, digamos, tiene un manejo de gestión en la integralidad del modelo. Son 8 componentes, 5 verticales y 3 ejes transversales. Entonces, aún está pendiente cómo resolver la interrelación, modernización de la gestión pública como sistema administrativo en las estructuras organizacionales de las entidades, es decir, en sus organigramas estructurales en las entidades del Estado. Muy bien, pero tú puedes estar observando aquí, ¿no es cierto?, los 11 sistemas. Entonces, por ejemplo, el sistema administrativo de la gestión de los recursos humanos, acá está el primero. Es bien simple hacer un análisis comparado en simultáneo respecto del órgano rector nacional competente y respecto de su relación con la estructura orgánica de las entidades del Estado. Es interesante, se va a visualizar gráficamente más adelante. Sin embargo, podemos decir, por ejemplo, este sistema administrativo de la gestión de los recursos humanos tiene un gran gerente en el Estado, ¿no? Y es el gerente del Estado que debe ver los recursos humanos, ¿no? Entonces, ahí aparece la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que se creó en el 2005. Actualmente hay gerentes públicos, ¿no?, de servir. Actualmente está en aplicabilidad la ley y los 3 reglamentos de la ley del servicio civil para el tema de los recursos humanos. Entonces, Servir es el ente que conduce la normativa, las políticas, las estrategias, los planes, las directivas, los reglamentos y manuales respecto a los recursos humanos del Estado. Los invito a que ustedes puedan entrar a la página web de Servir, puedan armar su archivo electrónico respecto de toda la producción normativa que ha construido este ente rector. Va a ser interesante, mirando hacia el futuro en los cursos que se van a desarrollar, poder tener, digamos, el espacio necesario, los tiempos necesarios para desarrollar con precisión cada uno de los tópicos que corresponde a la ley y a los reglamentos para que las instituciones puedan ingresar, ¿no? El propósito central está orientado a resolver básicamente sobre la base de la meritocracia 2 aspectos centrales, ¿no? Uno, que es garantizar la continuidad laboral, que es uno de los aspectos más preocupantes, ¿no? Es decir, cómo pueden haber, contratos sobre la base de los CAS, ¿no?, los contratos administrativos de servicio, cuyos periodos de renovación solamente son de 3 a 6 meses, ¿no? Entonces existe una enorme preocupación de los profesionales
que hacen el ejercicio en las instituciones del Estado, que dependen muchas veces de los estados anímicos y del cumplimiento a veces autocrático, vertical y autoritario de muchos titulares de pliego en torno a que los informes y al ejercicio sean veces. O sea, ese es uno de los grandes problemas que ya lo hemos conversado, ¿no? Es decir, lo central es que esta ley del servicio civil propone a garantizar la independencia en el ejercicio de las profesiones y en el contenido del manejo de los informes profesionales que deben desarrollar los técnicos y profesionales en las entidades del Estado. O sea, pero no solo es el problema básicamente de CAS, es también los contratos y honorarios profesionales, es también los contratos incluso propiamente de CAP en el régimen 728, que tampoco tienen la estabilidad correspondiente, ya yo lo he explicado en la conferencia anterior, ¿ok? Y los que tienen una relativa estabilidad y no absoluta es el régimen laboral 276. De lo que se trata es que en el tiempo, a través del horizonte que ha definido el sistema, que es más o menos 6 años, podamos finalmente unificar todos los regímenes de orden laboral hacia un solo régimen, el régimen de la ley del servicio civil, pero que tenga centralmente el propósito de la estabilidad por alta especialización y meritocracia, y sobre todo también tenga la solución a los temas de carácter económico. Es decir, no es posible que hayan entidades públicas en su mayoría, obviamente que aún hace 14 o 15 años aprobaron una escala remunerativa y aún mantienen esa escala remunerativa. Es decir, ¿qué pasó con los niveles inflacionarios? ¿Qué ha pasado, por cierto, con los niveles de crecimiento en precios respecto de necesidades de canasta básica familiar, etcétera, y que no ha subido en absoluto la remuneración? Entonces existe un desequilibrio, por eso que el nivel de endeudamiento de los profesionales es más tener dinero en plástico, producto de que no hay capacidad de poder coberturar con sus propios ingresos la estructura de gastos en sus familias y en sus hogares en general, ¿no? Entonces ahí hay una preocupación central. Este es un tema muy extenso, o sea, solucionemos, ojalá Dios quiera, sobre la base de la aplicabilidad de la ley del servicio civil, solucionemos central el tema que tiene que ver con la estabilidad por méritos y por especialización y el tema de las estructuras remunerativas. En esencia, eso sería fundamental, eso sería determinante, ¿no? Bien, luego tenemos, por ejemplo, el segundo sistema, que es el sistema de abastecimiento, ¿eh? que tiene una arista, básicamente una arista, pero antes olvidaba, como habría de repente un interrogante cuando yo hablé del análisis comparado, respecto del sistema, su ente rector nacional, que es Servir, que es un organismo público especializado, no solo ejecutor, sino especializado, de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Ya, y la correspondencia que tiene este sistema administrativo en las estructuras orgánicas es obviamente una gerencia de asesoría, no, una gerencia de apoyo o de soporte en la estructura orgánica, que puede llamarse gerencia de personal, gerencia de recursos humanos, y hoy la tendencia es hablar, por cierto, de la gerencia del talento humano en las instituciones, ¿no? Órgano de segundo nivel jerárquico organizacional, de asesoría, no, de apoyo, de soporte en las estructuras organizacionales, ¿eh? Entonces ese es el análisis comparado, es decir, ente rector y estructura orgánica en los organigramas de las entidades propiamente. Segundo, es el sistema administrativo de abastecimiento. Tiene digamos, un componente, pero que no es el único, por cierto, sin embargo, se entiende por sistema administrativo de abastecimiento en el Estado actualmente ese principal componente que tiene que ver con compras de bienes, contrataciones de servicio y ejecuciones de obra. Producto de ello, por ejemplo, hay una ley que aún todavía falta reglamentar respecto de las contrataciones de compras, respecto de las compras y los servicios en el Estado, ¿no? Entonces, este sistema administrativo tiene un ente rector que fija los lineamientos, que establece las políticas, que diseña la estrategia, que dice la normativa respecto de compras de bienes, contrataciones de servicios y ejecución de obras, y que es obviamente OCSE, ¿no? La oficina que supervisa las compras del Estado.
OCSE, que es un organismo público especializado que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cierto? Al MEF. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene, digamos, adscrita a este órgano público especializado que es OCSE y que es el rector o cabeza del sistema administrativo de abastecimiento, ¿no? ¿Y por qué digo que solo es un componente el tema de compras, servicios y obras? Porque cuando hablamos de abastecimiento, de acuerdo a cómo está establecida la normativa que crea el sistema administrativo, no solo es compras, no solo es servicios, sino solo es ejecución de obras, ¿no? Tiene alcances de orden técnico mayores, obviamente, y que no son aplicados actualmente en el contexto actual del ejercicio en el sector público, ¿no? Aspectos que lo vamos a desarrollar, por ejemplo, control de inventarios, mirando hacia más adelante, ¿no? Control y gestión de stock, ¿no? En general. Bien, en las estructuras organizacionales, es decir, en los organigramas propiamente dichos, podemos observar, por ejemplo, en el tema de abastecimiento, que existe un órgano rector, digamos, que es OCSE, y en las estructuras orgánicas de la entidad existe una unidad orgánica del tercer nivel jerárquico organizacional, no del segundo, que se puede llamar subgerencia de logística o subgerencia de abastecimiento o subdirección de logística o abastecimiento, que ejecuta la aplicabilidad del sistema administrativo de abastecimientos en las entidades del Estado, que se encarga de las compras, que se encarga de comprar bienes, contratar servicios y conducir la ejecución de obras, ¿no? Y en la parte jerárquica superior de esta subgerencia está una gerencia de administración, o una dirección general de administración, o una oficina general de administración. Ambos, por cierto, tanto la gerencia como la subgerencia, son órganos de apoyo o soporte en la estructura orgánica de las entidades. Muy bien, luego tenemos en tercer lugar, estamos desarrollando de manera muy genérica porque luego vamos a ingresar a desarrollar de manera más puntual y gráfica, digamos, cada uno de los sistemas administrativos, ¿no? En tercer lugar tenemos presupuesto público, órgano rector de presupuesto público, ¿no? La Dirección General de Presupuesto Público, que pertenece al Viceministerio de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto? Del Ministerio de Economía y Finanzas, muy bien. Ok, igual, ¿no? Acá se establecen los lineamientos, políticas, reglamentación, directivas, instructivos para conducir las diferentes fases del presupuesto público en las entidades del Estado. Es decir, por ejemplo, programación presupuestaria, ¿no es cierto? Programación del presupuesto, formulación del presupuesto, ejecución del presupuesto, evaluación del presupuesto, procesos de modificación presupuestaria, marcos de conciliación presupuestal. Eso es impresionante, técnicamente todo tiene un efecto de explicación metodológica que mirando hacia el horizonte del tiempo debemos desarrollar. Y respecto de las estructuras orgánicas, podemos tener una precisión al respecto. Eh, Esto corresponde a una unidad orgánica del tercer nivel jerárquico en las estructuras organizacionales del Estado, ¿no? Hablamos de una subgerencia de presupuesto o hablamos de una subdirección de presupuesto y que jerárquicamente depende de una gerencia de planeamiento y presupuesto o de una dirección general de planeamiento y presupuesto, y es un órgano y unidad orgánica de asesoramiento, ¿no? A diferencia de abastecimiento, de asesoramiento, a diferencia de recursos humanos que son de soporte o de apoyo, estas de asesoramiento, ¿no? Luego, en tercer lugar, en cuarto lugar tenemos el sistema administrativo de tesorería y endeudamiento. Me gustaría agrupar básicamente a los dos, ¿no? Porque anteriormente tenía cada uno de ellos un órgano para cada uno. Órgano rector de tesorería anteriormente era la Dirección General de Tesoro Público, o la Dirección General de Tesorería o Tesoro Público, y la Dirección General de Endeudamiento Público. Ambas direcciones generales, a partir del año 2009, se fusionaron y formaron la Dirección General de Tesorería y Endeudamiento Público. Esta dirección general, al igual que la de presupuesto, depende del Viceministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿okay? Ellos también establecen la normativa, las políticas, las estrategias de cómo conducir el aspecto de los recursos económicos presupuestarios, ¿no?
y, por ejemplo, la obtención de fondos crediticios en el contexto internacional y en la banca privada para producir procesos de endeudamiento público. Eso, por cierto, tiene una explicación. La pregunta es, ¿y quién se encarga en la estructura orgánica de las entidades de conducir los procesos de tesorería, ¿no? Entonces, esto también es una unidad orgánica del tercer nivel jerárquico, ¿no? La subgerencia de tesorería o la subdirección de tesorería, ¿no? Y tiene una instancia jerárquica superior que es también la gerencia de administración o la dirección general o la oficina de administración. Tesorería. En cambio, endeudamiento no tiene estrictamente una correspondencia con una área, es decir, no es órgano ni es unidad orgánica, es un concepto de función específica. Y normalmente es la gerencia de administración de segundo nivel jerárquico y organizacional o la oficina general quien como función específica dentro de su reglamento de organización y funciones conduce los procesos de endeudamiento público. Luego tenemos contabilidad, ¿ok? Y contabilidad, básicamente sistema administrativo, donde se hacen los procesos, por ejemplo, de devengados para la ejecución del gasto presupuestal. Ya tiene un sistema, este sistema administrativo tiene su órgano rector en la Dirección General de Contabilidad Pública, más conocido también como Contaduría Pública del Estado. Esta Dirección General de Contabilidad Pública es, al igual que Tesorería y Endeudamiento y Presupuesto, ¿okay?, parte del Viceministerio de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí se establecen los lineamientos, políticas y reglamentación para conducir los procesos del sistema administrativo en las entidades del Estado. Y cuando lo vemos en su estructura organizacional, vamos a poder establecer que este sistema administrativo corresponde a un tercer nivel jerárquico organizacional, es decir, la subgerencia de contabilidad o la subgerencia de contabilidad o subdirección de contabilidad, que también es parte jerárquicamente de la gerencia de administración, o propiamente de la Oficina General de Administración. Inversión pública, este es un sistema administrativo cuyo ente rector pertenece ya no al Viceministerio de Hacienda, sino al Viceministerio de Economía. Hay una Dirección General de Políticas de Inversión, que es parte del Viceministerio de Economía del MEF, que conduce el proceso de la aplicabilidad del sistema administrativo de la inversión pública en las diferentes instancias del Estado. Este es un tema amplísimo. Actualmente ya tenemos no solo los diplomados, ¿no?, por ejemplo en la Universidad Nacional de Ingeniería, no solo los diplomados por más de 20 años en temas de inversión pública, en el famoso Sistema Nacional, sino actualmente ya la maestría en temas de inversión pública. Y se anuncia en la universidad, por ejemplo, a partir del año 2006, el primer doctorado, ¿no?, o sea, los primeros doctores en el sistema administrativo de inversión pública. Es decir, ese es un avance importante en lo que corresponde a la trascendencia, a la connotación que tiene el tema de las inversiones en el Estado, o sea, no solo los gastos corrientes, sino centralmente los gastos de inversión que deben consolidarse a través de la ejecución de los proyectos de inversión pública. Luego tenemos el planeamiento estratégico, ¿no? Este es un sistema administrativo fundamental, pilar, determinante, base central para el desarrollo de los otros sistemas. Este sistema administrativo tiene un órgano rector competente, que es una institución, un organismo público especializado, no solo ejecutor, o sea, no ejecutor, sino especializado, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, más conocido como CEPLAN, ¿no? Aquí yo los invito, al igual que todos los sistemas, que revisen la página web de CEPLAN. Van a encontrar, por ejemplo, la directiva sobre planeamiento estratégico que se aprobó a los inicios del año pasado, la directiva 001 del 2014, para implementar planeamiento estratégico en las fases prospectivas, en la fase de institucionalidad y en la fase estratégica para el desarrollo de los planes estratégicos institucionales. En las estructuras orgánicas, este planeamiento estratégico es una unidad orgánica del tercer nivel jerárquico organizacional, subgerencia de planeamiento o subdirección de planeamiento, y corresponde a la gerencia de planificación estratégica. Esta defensa judicial del Estado, ¿no es cierto? Esto es un tema bien polémico, ¿no? Porque esto es
El órgano rector competente es el Consejo Nacional de Defensa Judicial del Estado. Pero ese órgano competente, ese consejo, depende del Ministerio de Justicia, quien designa este consejo a los procuradores en las diferentes entidades públicas, ¿no? Incluso los gobiernos regionales y locales. Sin embargo, de lo que se está llamando, de lo que se está planteando como una exigencia en propuesta de reforma del Estado, es que ese Consejo Nacional sea un organismo autónomo, constitucionalmente autónomo, con la autonomía económica, financiera, administrativa, para poder tomar decisiones, ¿no? Y que no dependa de un ministerio que conduce sistemas de carácter funcional, ¿no? Entonces, para que se pueda evitar lo que ha pasado con los procuradores anticorrupción y los procuradores de lavado de activos en general, que han sido, bajo decisiones de carácter político, básicamente destituidos en la función de su cargo, ¿no? Pero es un tema interesante que más adelante lo vamos a desarrollar. Y el sistema administrativo de control. Esto tiene un órgano rector competente, la Contraloría General de la República, emite normas respecto de los planes de control, de los estudios especiales, y tiene su representación en la estructura orgánica, obviamente su representación en la estructura orgánica en la Oficina de Control Institucional, ¿no? Que es un órgano de la alta dirección de coordinación con la titularidad del pliego, con dependencia funcional y jerárquica de la Contraloría General. Pero acá ya hemos hablado de la reforma en el tema de control. Estimados amigos, esto resulta impactante, impresionante, ¿no? Los tiempos son cortos, debo finalizar la exposición, pero agradecerles por tener nuevamente la oportunidad de comunicarme con ustedes e invitarlos al Congreso de la República. Inviten a sus amigos, esto es una oportunidad que no tiene costo, que lo hacemos con mucho cariño, brindando nuestra experiencia y nuestro conocimiento en la temática para compartir el próximo sábado, también a las 4, pero sobre todo también tener la oportunidad de conocernos el día miércoles en el Congreso de la República, en el José Faustino Sánchez Carrió. Un placer amigos nuevamente y bendiciones. Gracias.